El charro negro, mensajero del diablo. No todas las leyendas nacen del miedo. Algunas nacen de la codicia y pocas lo retratan tan bien como el charro negro. A lo largo de los siglos, su figura ha aparecido en caminos rurales, carreteras polvosas, veredas olvidadas y hasta a la orilla de pueblos donde el tiempo parece haberse detenido. Siempre vestido de traje impecable, completamente de negro, montado en un caballo igual de oscuro, casi como si ambos fueran una sombra viva. Pero para entender al charro negro no basta con imaginarlo, hay que entender de dónde viene. Durante la época colonial, los españoles trajeron no solo religión y armas, sino también una idea muy clara de lo que era el diablo. Una figura que tentaba, que ofrecía riquezas a cambio de lo más valioso que uno tiene, el alma. Esa visión se mezcló con las creencias indígenas sobre entidades oscuras y castigos espirituales. El resultado fue un personaje mestizo, surgido del campo mexicano con traje bordado y mirada infernal, el charro negro. Según se cuenta, en vida fue un hombre común, alguien que deseaba más de lo que tenía. Quería oro, ganado, tierras, respeto. Y cuando todo eso se le negó por las buenas, buscó otros caminos. Algunos dicen que fue a ver a una bruja, otros que directamente invocó al mismísimo diablo bajo la luna llena. Sea como sea, hizo un trato, riquezas a cambio de su alma. Durante años lo tuvo todo, pero cuando le llegó el momento de pagar, se arrepintió. Trató de esconderse, de huir, incluso de engañar al diablo, pero no se puede romper un pacto así como así. Desde entonces quedó condenado a vagar entre los vivos, vestido con la misma ropa con la que celebraba su fortuna. Ahora, en lugar de buscar riquezas, busca almas que estén dispuestas a seguir su camino. No obliga a nadie, solo aparece cuando la soledad, la tristeza o la desesperación hacen que uno baje la guardia. Dicen que se te acerca y te ofrece ayuda, dinero, una dirección, un aventón en su caballo. Algunos lo han visto parado en la curva de una carretera, con el sombrero bajo y una voz grave que pregunta, ¿necesita usted algo? Otros aseguran que si lo miras directamente a los ojos, ya no hay regreso. A lo largo de los años, la historia del charro negro ha cambiado un poco según la región. En algunos lugares es un demonio, en otros un alma en pena y en otros más un aviso de la muerte, incluso un mensajero del diablo, alguien que le sirve para retornar a las almas que como él pactaron en las tinieblas. Pero en todas las versiones hay algo que se mantiene. El charro negro representa lo que pasa cuando uno quiere más de lo que debe y no está dispuesto a pagar lo que vale. A veces lo que parece un favor, en realidad, es una condena. El charro negro en la carretera. Soy trailero desde hace más de 20 años y en todo ese tiempo, créeme que he visto de todo. Accidentes, animales cruzando de la nada, gente caminando por donde no debería haber nadie. Pero lo que me pasó una noche cerca de San Juan del Río Querétaro, eso sí, no tiene explicación. Era una madrugada tranquila, debían de ser como las 2, tal vez un poco más. Iba manejando en dirección a Querétaro, solo con la radio de fondo, medio adormilado por lo monótono del camino. No había tráfico, ni luces, ni nadie en el horizonte. Nada raro hasta ese momento. Pero justo al tomar una curva cerrada, vi algo que me hizo soltar el acelerador. A la orilla de la carretera, parado entre la sombra de los árboles y la línea blanca del asfalto, estaba un hombre, inmóvil. No hacía señas ni caminaba. No pedía ayuda. Solo estaba ahí,
completamente quieto, como si estuviera esperando a algo o a alguien. Lo primero que me llamó la atención fue su ropa. Llevaba puesto un traje de charro impecable, todo negro. El sombrero de ala ancha le cubría el rostro. Sus botas brillaban, como si no hubieran pisado la tierra en su vida. Por un momento pensé que era alguien que venía de alguna fiesta o un borracho perdido, así que frené un poco. Pensaba que tal vez se podía cruzar, pero no se movió, nada, ni un centímetro. Lo pasé despacio, con el estómago apretado. Volté por el retrovisor para asegurarme de que estuviera bien, pero ya no estaba. Así, de un segundo a otro, desapareció. No quise pensar demasiado en eso. Me dije que tal vez la oscuridad, el cansancio o los faros me jugaron una mala pasada, pero la verdad es que esa imagen me quedó rondando en la cabeza. Unos días después, mientras echábamos mecánica en una gasolinera, le conté a otro compañero que también hace esa ruta, y lo que me dijo me dejó helado. Lo viste en la curva, antes del entronque, ¿verdad? Me dijo, como si lo supiera desde antes. Sí, ¿cómo sabes? Porque ahí lo han visto varios, siempre en el mismo punto, parado, sin moverse. Lo raro es que todos los que lo ven igual, pero no todos lo cuentan. Me quedé callado. Él se me quedó viendo un rato y remató. Dicen que el que se detiene a veces ya no regresa. Relato de Charlie G. El charro negro venía por mí. Cuando era adolescente tuve que dejar la escuela para trabajar. Las cosas no estaban fáciles en la casa y pues a mí me tocó salir a ganarme la vida. Por ese tiempo tenía una novia, bonita, de esas muchachas que todo el pueblo voltea a ver. Yo la quería mucho, pero un día llegó el hijo de un hacendado con su dinero y su camioneta, y ella me dejó por él. Ahí fue cuando me torcí. Con el dinero que ganaba, me la pasaba tomando. Empezaba a beber desde temprano y acababa renegando de todo, de la vida, de la suerte, de Dios. Más de una vez le grité al cielo que me hiciera rico, que me regresara a esa mujer, o que de plano me llevara ya con él. Estaba perdido. Una de esas noches, después de andar vagando, pasé por una zona bien oscura del pueblo. Ya eran como las 12. Me encaminaba hacia mi casa, pero desde una colonia más allá se escuchaban los perros llorar y aullar con fuerza. Primero no hice caso, pero mientras más caminaba, más raro me sentía. Algo dentro de mí me decía que no debía seguir, pero seguí. Al llegar a una de las esquinas donde más aullaban los perros, empecé a sentir la cabeza pesada. Las piernas me temblaban. Mis pasos ya no los sentía, como si flotara. Intenté correr, pero no pude. El miedo ya se había metido hasta mis huesos. Estaba ya a unos metros de mi casa cuando lo vi. Desde la sombra de un árbol salió el jinete, grande, imponente, todo vestido de negro. Llevaba una mano que lo cubría de pies a cabeza, un sombrero de ala ancha y lo que parecían dos chispas rojas por ojos. Montaba un caballo altísimo, negro como la noche, con cadenas gruesas en cada una de las patas. En la mano, el charro llevaba un machete. Y aunque no hablaba, su presencia me gritaba algo. Algo que el alma entiende aunque la mente no logre descifrar. Quise gritar, pero no me salía la voz. Mis piernas se aflojaron. Quise hablarle, preguntarle qué quería de mí, pero solo logré girar un poco el cuello. Fue entonces que vi su rostro, o lo que fuera que tuviera, porque no tenía cara.
Solo era una especie de brillo blanco mezclado con fuego que salía de donde deberían estar sus ojos y su boca. El caballo empezó a relinchar. Caminaba en círculos a mi alrededor, marcando el paso con fuerza. Las cadenas repicaban en la tierra como si estuviera arrastrando almas. Sentí que ya no pesaba nada, que estaba flotando. Como pude, me arrastré hasta el portón de mi casa. No sé cómo saqué fuerzas, pero rompí el vidrio de la ventana que daba a mi habitación y por ahí me metí. Caí al suelo, temblando sin poder hablar. Desde el cuarto vi por la rendija de la ventana cómo el jinete ya se estaba yendo. Lo único que quedaba era el sonido de las cadenas alejándose y los perros que seguían aullando. Dicen que el charro negro se detiene frente a los templos antes de irse. Esa noche todo quedó en silencio justo cuando llegó a la entrada de la iglesia, a una cuadra de mi casa. Ahí terminó el susto. Desde esa noche no he vuelto a tomar y no he vuelto a renegar de Dios, porque estoy seguro que por eso el charro negro venía por mí. Relato de Omar C. El charro negro vino por su alma. Mi papá me contó esta historia cuando yo era niño. Siempre lo contaba serio, sin adornos ni ganas de asustar. Decía que eso que pasó no era leyenda ni cuento, que él lo vio y que nunca pudo olvidarlo. Cuando era adolescente vivía en una colonia de las orillas de la ciudad, de esas donde todavía había muchos terrenos baldíos, calles sin pavimentar y un parque en medio del barrio. Una noche él y unos amigos se quedaron más de la cuenta jugando fútbol. Se les hizo tarde, como a eso de las 12. Ya iban a guardar el balón cuando vieron pasar por el parque a un hombre elegante. Iba vestido con traje, bien planchado, y cargaba un portafolios negro. Caminaba derechito, sin mirar a nadie. Lo que les llamó la atención no fue solo su ropa, sino la hora. ¿Qué hacía alguien así caminando a esa hora en ese lugar tan solitario? Mientras lo miraban cruzar el parque, se empezaron a escuchar los perros. Primero uno, luego varios, ladrando y aullando como locos desde diferentes casas. Fue ahí cuando todo se puso raro. De la nada apareció un jinete, un hombre vestido de charro completamente de negro, montado en un caballo tan oscuro que parecía una sombra viva. Lo más extraño era que ninguno de los muchachos lo había visto llegar. Simplemente apareció a mitad del parque como si hubiera salido del aire. El charro cabalgaba despacio, con paso firme, y el caballo no hacía ningún sonido, pero en cada pisada dejaba una huella profunda. Tenía el rostro cubierto por un sombrero de ala ancha, y debajo, lo poco que se alcanzaba a ver eran unos ojos como carbones encendidos, rojos, ardientes. Fue en ese momento que todos empezaron a correr. Algo les dijo que eso no era normal, que eso no era humano. Todos menos uno, el hombre del portafolios. Él ni siquiera se dio cuenta de lo que pasaba hasta que el jinete estuvo a su lado. Mi papá dice que alcanzó a ver cómo el charro negro extendió la mano. Una mano blanca, huesuda, como de puro hueso. Le tocó la cabeza. Solo eso, un toque, como una caricia fría. Y el hombre cayó al suelo. Los muchachos no se detuvieron. Corrieron hasta sus casas, cerraron puertas y ventanas. Nadie durmió bien esa noche. Al día siguiente, muy temprano, la noticia ya se había regado por toda la colonia. Contaron que habían encontrado a un hombre, su cuerpo sin vida frente al parque. No tenía heridas visibles, solo estaba ahí, tirado, con los ojos abiertos y una expresión extraña, como si hubiera visto algo que no se pudiera explicar. La policía investigó interrogando a los vecinos y a los muchachos, e incluso a los padres, pero nadie les creyó. Decían que estaban inventando cosas por miedo. Sin embargo, ahí quedaron las pisadas. Estaban marcadas,
marcadas en el cemento a profundidad, como hechas por herraduras calientes. Días después los vecinos se organizaron, llevaron a un padre a bendecir el parque, rezaron una misa y lo más curioso es que el municipio mandó a cambiar todo el concreto de esa parte. Relato de Sophie A. El charro negro se lo llevó. Esta historia me la contó mi abuelo cuando yo era un niño. Nunca lo vi tan serio como aquella vez. Me dijo que no era un cuento, que él lo vio con sus propios ojos y que por eso daba fe de que el charro negro sí existe. Cuando él era joven vivía en un pueblo pequeño de Guerrero. Ya sabes, de esos donde todos se conocen y los secretos no duran mucho. Allí vivía un señor muy rico. Era el más adinerado del pueblo, con tierras, ganado, peones y una hacienda enorme con muros altos y portones de hierro. Pero nadie lo quería. Decían que era un hombre cruel, con el corazón podrido. A su esposa y a sus hijas las tenía prácticamente encerradas. Casi nunca se les veía afuera de la casa. Mientras tanto, él se daba la gran vida. Se la pasaba bebiendo, organizando fiestas con música hasta altas horas de la madrugada, rodeado de amigos que solo iban por el alcohol y las apuestas. Y es que era muy bueno para apostar. Siempre ganaba, como si ya supiera el resultado de todo, incluso antes de que empezara. Con los años, la gente empezó a decir que su fortuna no era limpia, que había hecho un trato con el diablo, que por eso nadie le ganaba, que por eso los animales de su rancho daban más que los de los demás, y que por eso, aun con toda la vida que llevaba, nunca se enfermaba. Así pasó mucho tiempo hasta que una madrugada todo cambió. Eran cerca de las 3 de la mañana cuando comenzaron a ladrar los perros del pueblo. No era un ladrido normal, era como si estuvieran desesperados, como si supieran que algo malo venía. Luego se escuchó claro como el agua, el galope de un caballo, pero no era cualquier galope. Ese sonido venía acompañado por el arrastre de cadenas, cadenas muy pesadas. Los más valientes se asomaron por sus ventanas. Dicen que lo vieron. Un charro vestido completamente de negro, montado sobre un caballo enorme, también negro. A su paso, las piedras del camino quedaban al rojo vivo, como si el suelo ardiera con cada pisada del animal. El jinete se dirigió directamente a la hacienda. Quienes vivían cerca cuentan que lo siguiente que se escuchó fueron los gritos del señor, no de alguien borracho ni enojado, sino de alguien suplicando, alguien que lloraba y gritaba: llévate a mi esposa, llévate a mis hijas, pero a mí déjame en paz. Como si creyera que todavía podía negociar. Pero ya era tarde. Al poco rato se volvió a escuchar el galope. El charro negro iba de regreso, pero esta vez no venía solo. Amarrado a sus cadenas, arrastrado por el caballo, venía el cuerpo del hacendado. Gritaba y suplicaba perdón, pero nadie salió a ayudarlo. Mi abuelo asegura que él lo vio con sus propios ojos, que estaba parado detrás del portón de la tienda del pueblo y que desde ahí vio cómo salía del pueblo aquel hombre. Dijo que el charro no volteó ni habló, ni hizo gesto alguno, solo avanzó como si ya supiera a dónde debía llevarlo. Relato de Roland R. Cihuateteo, el origen de la Llorona. No todo lo que hoy llamamos leyenda nació con un solo nombre o con una sola historia. La Llorona, por ejemplo, esa mujer vestida de blanco que llora por sus hijos, es una figura que ha cambiado con el paso de los siglos, pero su origen se puede rastrear hasta los antiguos pueblos nahuas. Y para entenderla de verdad hay que hablar de las cihuateteos. Las cihuateteo eran, según los mexicas, los espíritus de las mujeres que habían muerto durante el parto,
Para ellos, dar vida era tan sagrado y tan peligroso como perder la vida en batalla. Por eso, las mujeres que perdían la vida dando a luz no se iban al Mictlán como la mayoría, sino que alcanzaban una especie de gloria acompañando al dios del sol en su viaje por el firmamento. Pero también tenían a su cargo una tarea oscura. Decían que esas almas regresaban al mundo de los vivos convertidas en voceras de malos presagios, para avisar que desgracias estaban por venir. Vagaban al atardecer o al amanecer, especialmente cerca de los ríos, lamentándose para advertir de la desgracia en el porvenir. Con la llegada de los españoles, estas figuras prehispánicas se mezclaron con otras creencias y con el tiempo tomó una forma más cercana a la que hoy conocemos. Se empezó a hablar de una mujer mestiza, hermosa y joven, que se enamoró de un hombre español. Él la dejó y se fue a casar con una dama de su mismo linaje. Ella, enloquecida por el dolor y la traición, arrojó a sus hijos al río y luego se arrepintió. Desde entonces la condenaron a vagar por la eternidad gritando por sus criaturas, el famoso "Ay, mis hijos". Pero lo interesante es cómo estas dos visiones, la indígena y la colonial, no se contradicen, sino que se complementan, porque en ambas hay dolor, pérdida y una especie de justicia trágica. En ambas, las protagonistas son mujeres que cruzaron una línea invisible entre la vida y la muerte, entre lo humano y lo espectral. Algunos cronistas de la época de la conquista llegaron a documentar que en los años previos a la caída de Tenochtitlán se vieron cientos de estos iguateteos. Se escuchaban gritos de mujeres en las noches previas a la caída del gran imperio. Decían que eran lamentos que venían del lago, lastimeros, desesperados por lo que estaba por venir. Y miren, yo no les voy a decir que crean o no crean, pero si algún día van caminando de noche cerca de algún cuerpo de agua y escuchan un lamento lejano, no corran, no volteen, solo recen, porque tal vez ya no haya vuelta atrás. Escuché a la Llorona sin saber quién era. Yo tuve a mi hijo en el 2006. Apenas tenía 13 días de nacido cuando pasó esto que voy a contar. Por ese tiempo, mi suegra se fue de vacaciones a Guatemala. Como yo estaba recién parida, me quedé en casa para recuperarme. Antes de irse me dijo, ¿por qué no viene tu hermano a hacerte compañía? Porque mi marido ya se había venido para acá, a Estados Unidos. Pero yo le dije que no hacía falta, que no creía que me fuera a pasar nada. Y así me quedé sola con mi bebé, tan chiquito, tan tiernito. Todavía tenía el olor a recién nacido. Esa noche, como a las 2 de la madrugada, me despertó un llanto. Era un llanto horrible, como de mujer, pero no se escuchaba normal. Sonaba como si se estuviera ahogando, como si el dolor la estuviera partiendo en dos. Me quedé quieta escuchando, tratando de entender qué pasaba, cuando empecé a sentir que la cama se movía, poquito, pero temblaba, como si algo estuviera empujando desde abajo. Quise rezar, quise empezar con el Padre Nuestro, pero no me salían las palabras. Era como si se me hubiera trabado la lengua. La garganta se me cerró. No sé cómo explicarlo. Sentía que no podía ni hablar ni gritar. De repente, escuché cómo alguien intentaba abrir la puerta principal. No eran golpes fuertes, pero se oía que la movían, como si quisieran entrar. Y el llanto seguía. Lloraba sin parar. Me acuerdo que en ese momento pensé que tal vez era una muchacha a la que los pandilleros le habían hecho algo. En ese tiempo las pandillas estaban bien activas en El Salvador y una vivía con ese miedo constante. Pensé que alguien estaba pidiendo ayuda, pero lo que más me asustó fue cuando vi que mi hijo se movía, como si algo lo estuviera jalando. Dormía junto a mí y sus cobijas empezaron a deslizarse, como si las bajaran solas. Yo,
Sentía los brazos pesados, como si tuviera que levantar toneladas. Pero aún así, con todo y miedo, logré jalarlo hacia mí. Lo abracé fuerte y me quedé así, con los ojos cerrados esperando a que todo terminara. Curiosamente, en ese momento no sentí tanto miedo, tal vez porque allá, en ese tiempo, no se hablaba de la Llorona, no sabíamos quién era. Allá conocíamos a la ciguanaba, esa que se le aparece a los hombres borrachos o infieles, pero de la Llorona no se escuchaba nada. No sabíamos que existía ese espíritu. Fue hasta que me vine para acá, a Estados Unidos, y tuve acceso a internet que me enteré de que la Llorona también existía en otras partes, que su historia era parecida, pero más antigua, y que muchas mujeres decían haberla escuchado llorar por sus hijos recién nacidos. Ahora mi hijo ya tiene 18 años y hace poco me dijo que ya la ha escuchado 3 veces. Yo solo le dije, cuando la oigas, ora. No importa si te da miedo o si no sabes qué hacer, tú ora, mi hijo querido. Relato de Diana K. Las 3 veces que escuchó a la Llorona. Esta historia la tengo bien clavada porque me la contó mi mamá y ella siempre juró que era cierta. No era de esas cosas que se dicen para asustar o para entretener en la sobremesa. Lo decía en serio, con los ojos bien abiertos, como quien revive lo que escuchó y lo siente una vez más. Cuando mi mamá era niña, vivían en un pueblito boscoso cerca de Pachuca, Hidalgo, un lugar chiquito de calles sin pavimento donde todavía se alumbraba con velas cuando se iba la luz. Ahí vivían con mi bisabuela, que en paz descanse, una mujer de carácter fuerte que siempre decía que había que tenerle miedo a los lamentos nocturnos. Cuando escuches una mujer llorando en la madrugada, no te asomes, no contestes y enciende una vela, decía. Porque si llora por alguien, es porque ya lo van a perder. Según me cuenta mi mamá, mi abuela la escuchó 3 veces. La primera fue cuando era niña. Ya era de noche y todos estaban dormidos cuando un lamento muy fuerte la despertó. Dice que era un llanto desgarrado, como si saliera del fondo del monte. Mi abuela se levantó asustada, pero su mamá, o sea, mi bisabuela, le pidió que se callara y se volviera a dormir porque su hermanita estaba muy enferma y apenas se había logrado dormir después de horas de fiebre. Mi abuela se tranquilizó como pudo y se quedó dormida, pero a la mañana siguiente, su hermanita ya no amaneció con vida. La segunda vez fue años después. Ya estaba casada. Una noche su esposo regresó a casa a la hora de siempre, y eso no era común en él. Así que mi abuelita, preocupada, salió a buscarlo. Caminó por el pueblo preguntando a algunos vecinos y terminó yendo sola hasta el camino que daba al río. Ahí fue donde la escuchó otra vez. Un lamento de mujer largo y triste que se perdía entre los árboles. Dice que por un momento se le enchinó la piel, pero no recordó lo que había vivido de niña. Siguió buscando hasta que el sol salió y ya de mañana se regresó a la casa sin esperanza. Pero entonces horas después tocaron a su puerta. Eran unos vecinos que venían a darle una noticia que le quebró el alma. Habían asaltado a su esposo en el camino de regreso y le habían quitado la vida. La tercera vez fue la última. Mi abuela ya estaba grande y una pulmonía la tenía postrada en la cama. Toda la familia estaba al pendiente. Esa noche, en plena madrugada, mi mamá y sus 2 hermanas estaban velándola cuando la escucharon. El mismo lamento. Esta vez no venía del monte ni del río. Parecía que venía de la misma calle, justo afuera de la casa. Las 3 se miraron entre sí. No dijeron nada. Solo encendieron una vela y se acercaron a la cama. Mi abuela ya no reaccionó. Ya no se despertó. Al poco rato se nos fue.
Relato de Carla H. La Llorona anunció la tragedia. Yo vivo por Tacubaya, en la Ciudad de México, muy cerca del viaducto Miguel Alemán. Quienes conocen la zona saben que es una vía rápida con un río entubado que corre justo en medio, dividiendo ambos sentidos del tráfico. Lo menciono porque, según me han contado, dicen que las apariciones de la Llorona suelen estar relacionadas con cuerpos de agua. Tal vez por eso, desde hace algunos años, he llegado a escuchar su lamento en más de una ocasión, siempre de madrugada. Pero hubo una noche que no se me va a olvidar nunca. Eran las 2 de la mañana cuando me despertó un sonido raro. No fue un ruido fuerte ni algo que me hiciera brincar de la cama. Fue más bien una especie de quejido, un lamento largo, ahogado. Al principio pensé que estaba soñando, pero después se repitió. Era la voz de una mujer, como si estuviera llorando con desesperación. Algo en ese tono me puso los pelos de punta. No era un llanto cualquiera. Me levanté sin saber por qué y me acerqué a la ventana. Corrí un poco la cortina y me asomé hacia el viaducto. Ahí fue cuando la vi. Había una mujer parada justo en el camellón, del lado del río entubado. Era alta, delgada, de piel muy pálida. Tenía el cabello largo, negro, y vestía completamente de blanco. Estaba inmóvil, de espaldas al tráfico, mirando hacia mi edificio. No se movía, no hacía nada, solo estaba ahí llorando. Su llanto no era como el que los que había escuchado otras veces. Estaba de alguna manera ahogado. Era como un quejido inexplicable, un dolor que se sentía en el cuerpo. Sentí que el corazón me iba a estallar. Me paralicé por unos segundos. Nunca había visto nada cuando me asomaba en las madrugadas, y en ese momento entendí que no debía de haber mirado. Cerré la cortina de golpe, corrí a la cama y me tapé hasta la cabeza como un niño chiquito. Me puse a rezar. No podía hacer otra cosa. Seguía escuchándola como si su voz rebotara entre los edificios. Pasó un buen rato hasta que se fue apagando el sonido, pero ya no pude dormir. Al amanecer, cuando apenas me estaba quedando dormido, me despertaron unos gritos. Esta vez eran distintos. Eran humanos, desgarradores. Salí corriendo al pasillo y me encontré con varios vecinos afuera de sus departamentos. Fue ahí donde nos enteramos. La señora del piso de abajo había perdido a su bebé. Tenía apenas unos meses de nacido. Dijeron que fue muerte de cuna. Desde esa noche no he vuelto a ser el mismo. Cuando escucho ese lamento, aunque sea lejano, me entra una ansiedad que no puedo controlar. Me tiemblan las manos, me cuesta respirar, me dan ataques de pánico. Porque ahora sé que cuando esa mujer llora, algo malo va a pasar. Y a veces, lo peor ya está ocurriendo. Relato anónimo. La Llorona me salvó. Por aquellos años yo trabajaba como vendedora de maquillaje en el Palacio de Hierro. Era buena para las ventas, así que me tocaban los turnos fuertes y muchas veces nos quedábamos a cerrar. En teoría, salíamos a las 9, pero si había que ayudar con inventario y limpieza, nos daban las 10 o hasta las 11 de la noche. Una de esas noches que salí tarde, ya iba camino a mi casa caminando por una calle que, aunque conocía bien, a esa hora estaba completamente vacía. Aún me faltaba bastante para llegar a la avenida donde pasaba mi camión, cuando a lo lejos vi a un tipo que me hizo sentir un escalofrío en la espalda. Era un hombre con pinta de matón, mal encarado, caminando lento, como si esperara cruzarse conmigo. Volté discretamente a ver si venía alguien más, pero no. Yo estaba sola, muy sola. Decidí cruzarme la calle para no toparlo de frente, pero apenas lo hice, él también se cambió de banqueta. Ahí sentí que el corazón me dio un vuelco.
Volví a cruzar la calle y él hizo lo mismo. Aceleró el paso, y yo también. Ya lo tenía a unos metros de distancia y por dentro empecé a entrar en pánico. Busqué con la mirada alguna casa con luz. Me acerqué a un portón a punto de tocar el timbre cuando de pronto se escuchó un grito, un lamento horrible, largo, como si una mujer estuviera gritando desde las entrañas, un dolor y una rabia. El tipo se detuvo en seco. Yo lo vi ponerse pálido. Le cambió la cara. Se le desfiguró por completo de puro terror. Soltó lo que llevaba en la mano, que resultó ser una navaja. Levantó las manos como si se protegiera de algo invisible y salió corriendo como alma que lleva el diablo. Yo me quedé paralizada y ahí fue cuando volví a escuchar el lamento. Esta vez detrás de mí. Sentí el aire helado en la nuca. Cuando me atreví a voltear, vi a una mujer vestida de blanco. Estaba a unos metros detrás de mí. No la pude ver la cara porque la tenía completamente agachada y cubierta por un cabello negro, espeso. No hablaba, no se movía, solo estaba ahí, lamentándose. No sé de dónde salió ni cómo apareció, pero entendí perfectamente que ella había espantado a ese hombre. Yo solo cerré los ojos con fuerza y me puse a rezar la oración de San Benito, la única que me vino a la mente en ese momento. Cuando abrí de nuevo los ojos, ya no había nadie. Ni ella, ni el tipo, solo la calle vacía. Temblando como pude, llegué hasta la avenida. Tomé el primer camión que pasó. Una señora que iba sentada me vio tan mal, tan pálida, que se ofreció a acompañarme hasta mi casa. Gracias a Dios vivía cerca de la parada. No me atreví a renunciar porque necesitaba el dinero, pero hice hasta lo imposible para que me cambiaran de turno y nunca más volviera a estar en la noche. Hasta hoy no tengo duda. Esa noche, la Llorona me salvó. Relato de Elena T. La planchada. La enfermera que no dejó de cuidar. De todas las leyendas que se cuentan en los hospitales de México, quizá ninguna ha persistido tanto ni con tantas versiones distintas como la de la planchada. No es un espectro que grite ni que aterrorice a quienes se cruzan con ella. Más bien su presencia es un poco inquietante, porque aparece justo cuando uno está más vulnerable, entre la vida y la muerte, y postrado en una cama de hospital. Los primeros reportes de sus apariciones comenzaron en los años 30 o 40, en hospitales del centro histórico de la Ciudad de México. Se hablaba de una enfermera impecablemente vestida, con uniforme blanco, reluciente, cabello bien recogido y pasos silenciosos. Dicen que entraba a los cuartos sin hacer ruido, atendía a los pacientes con una calma casi celestial y luego desaparecía. Cuando el personal médico llegaba a preguntar quién los había asistido, nadie sabía de quién hablaban. La llamaron la planchada, no por el rostro ni por la plancha de ropa, sino porque su uniforme siempre estaba perfectamente almidonado, impecable, como si no presentase ninguna arruga, pero al mismo tiempo como si no perteneciera a ninguna época, mucho menos a este mundo. Se dice que en la década de los 40, una joven enfermera, a veces la nombraban como Eulalia, aunque el nombre cambia según el hospital, trabajaba en el Hospital Juárez de México. Era dedicada, meticulosa, querida por sus pacientes. Un día se enamoró de un médico residente. Él le prometió matrimonio, familia, una vida juntos. Pero justo antes de la boda, él la abandonó. Se fue con otra mujer y nunca más regresó. Cuentan que la enfermera, devastada, cayó en una profunda depresión. Su desempeño en el hospital decayó, cometiendo errores. Algunos dicen que por su descuido
Algunos pacientes fallecieron, otros que simplemente no soportó el abandono. Sea como sea, falleció joven. Algunos cuentan que de tristeza, otros que hizo lo impensable. Desde entonces su alma quedó atrapada entre los pasillos y salas de urgencias, como si buscara redimirse, como si incluso después de fallecida necesitara seguir cuidando a quienes más lo necesitan. Quienes la han visto aseguran que se parece principalmente en las noches, cuando hay pacientes graves o cuando una enfermera falta a su turno. Su presencia es tranquila. A veces los pacientes despiertan diciendo que alguien los tocó suavemente, que les acomodaron las sábanas, que los calmaron sin decir palabra. A veces hasta sanan más rápido, pero cuando preguntan por qué esa enfermera de uniforme antiguo, nadie sabe de quién habla. Lo más inquietante es que la planchada no solo aparece en un hospital. Con el paso del tiempo se le ha visto en hospitales, centros médicos, clínicas de provincia e incluso en hospitales privados de todo el país. Como si no estuviera ligada a un solo lugar, sino a la necesidad misma de servir. Muchos aseguran que si te toca verla, no es mala señal, al contrario. Tal vez sea porque no estás solo, porque alguien desde otro plano todavía cuida de ti. La planchada me regañó. Esto me pasó cuando estaba haciendo el internado, en el servicio de ginecología. En ese momento teníamos 31 pacientes hospitalizadas, y de esas, 6 eran embarazadas que estaban en estado delicado. Por protocolo, cada 30 minutos había que checar foco fetal. Era una rutina muy intensa, especialmente en la madrugada, cuando el cuerpo ya no te da y la mente va en automático. Eran mis primeros días como interna, así que andaba como atolondrada. Entre hacer notas, llenar expedientes, atender indicaciones, buscar laboratorios, lo típico. Estaba en plena corrida nocturna cuando de pronto apareció una enfermera que yo no había visto antes. Era una mujer güera, con el cabello recogido en un chongo perfecto y un uniforme blanco que parecía más de otra época. Era de esos que parecen mandilitos, con la falda de corte A planchada impecablemente. Eran las 3 de la mañana. Se me acercó y con cara seria me dijo: interna, no se le olviden los focos fetales. Ya es hora. Y no pierda otra vez su Duptoner. Me quedé helada, porque justo unos días antes se me había olvidado el Duptoner en la cama de un paciente. Y las enfermeras lo escondieron como castigo. Me regañaron durísimo y casi lloro del estrés. Así que cuando esta mujer me dijo eso, pensé que seguro ya todas sabían lo que me había pasado. Sin decir nada, agarré mis hojas, el Duptoner, y salí a hacer las revisiones. Mientras caminaba por el pasillo, la vi de nuevo. Estaba en la central de enfermeras, revisando papeles como si estuviera haciendo turno. No le dije nada. Terminé mis rondas y al volver ya no estaba. Supuse que se había ido a descansar a algún cubículo. Ya para eso de las 5 de la mañana, vi salir a otra enfermera y le pregunté si ya iban a subir a la paciente nueva, porque la enfermera de antes, la güera, me había dicho que había un ingreso pendiente. La otra se me quedó viendo raro y me soltó: ¿cuál güera? Le describí a la mujer, alta, peinada, vestida de blanco, con el uniforme diferente. No me dijo nada, solo me miró como quien decide no meterse. Pensé que estaba jugando una broma pesada, que no sería la primera vez, y seguí con mis notas. Ya en la tarde, pasó la jefa de enfermeras a revisar cómo iban unas pasantes nuevas. Cuando me vio con cara de desvelo total, me preguntó si yo era la interna, a la que habían asustado. Y yo le comenté que no, que más que asustada me habían regañado. Porque pues sí, la enfermera me había ido a carrear con lo del Doptoner, pero que no me había parecido grosera. Se me quedó viendo con una sonrisa leve y me dijo: no tengas miedo, ya la hemos visto antes y a lo mejor, como te vio tan trabajadora, no quiso espantarte.
Me quedé en silencio, no supe qué contestar. Hasta hoy no sé si fue una aparición o una enfermera con uniforme antiguo haciendo turno por alguna razón, pero lo raro fue que nadie más la conocía y por más que pregunté, nadie supo darme su nombre. Hasta la fecha, nunca más la he vuelto a ver, pero estoy segura de que fue la planchada regañándome. Relato de Isaya L. La enfermera iba flotando. Una doctora que conozco me contó esto hace un tiempo. Es una persona seria, nada supersticiosa, y lo dijo con ese tono que usan los médicos cuando hablan de cosas que no pueden explicar, pero tampoco niegan. Me contó que hace varios años, cuando hizo su internado en el hospital de IMSS, justo el de la Quebrada, le tocaba cubrir el turno nocturno. Era cerca de las 3 de la mañana, la hora en que todo se vuelve más pesado. El cuerpo se rinde, el pasillo se vuelve silencioso y las sombras parecen más largas. Como cada noche, salió a hacer su recorrido por las salas, revisando signos vitales y asegurándose de que todo estuviera en orden. Fue entonces cuando al pasar cerca de una de las salas más alejadas vio salir una enfermera. Era una mujer de piel muy blanca, peinada de forma impecable, con un uniforme perfectamente almidonado. Lo que le llamó la atención de inmediato fue que no la reconoció. En los hospitales uno aprende rápido a ubicar a todo el personal de turno y ella no era parte del equipo que trabajaba esa noche. Pensando que era alguna enfermera de otro servicio, le habló. ¿Me ayudas con un paciente? La enfermera no respondió, ni siquiera volteó. Caminaba, o al menos eso parecía, con la vista al frente. La doctora se acercó un poco más y volvió a llamarla. Nada. Entonces aceleró el paso como para alcanzarla, pero se detuvo en seco. La enfermera no caminaba, flotaba. Iba avanzando a unos centímetros del suelo sin hacer ruido, sin mover los pies, como si deslizara sobre el piso del hospital, en línea recta, alejándose lentamente. La doctora se quedó paralizada. Dice que no pudo mover ni un músculo por algunos segundos. No por miedo, sino por la impresión. Cuando por fin logró reaccionar, regresó al área donde esa mujer había estado y entró a la sala para revisar a los pacientes. Ahí fue cuando todo se volvió aún más raro. Los pacientes, algunos de ellos graves en observación por varios días, le dijeron que ya los habían revisado, que la enfermera había pasado hace unos minutos. Uno incluso le dijo que le habían tomado el pulso y lo habían arropado. Esa noche no volvió a verla, pero en los días siguientes pasó algo extraño. A todos los pacientes de esa sala los dieron de alta antes de lo previsto. Varios que tenían algunas semanas todavía por delante salieron caminando por su propio pie antes de cumplirse su objetivo. La doctora, aún con años de experiencia, no ha podido explicarlo del todo, pero cuando me lo contó, me dijo que ella creía que era esa aparición tan común en los hospitales, la famosa planchada. Relato de Patricia C. La planchada me salvó de lo peor. Esto que les voy a contar me pasó hace unos 8 años, cuando estuve internado en el Hospital Juárez por un problema respiratorio que se me complicó de la nada. Me ingresaron de urgencias y me pusieron en una sala compartida con otros 3 pacientes. Ya era tarde y todos estábamos bastante graves, así que el ambiente se sentía tenso. Las enfermeras entraban y salían todo el tiempo, ajustaban sueros, revisaban monitores, pero al llegar la madrugada todo empezó a calmarse. A eso de las 3 de la mañana me desperté de golpe. No por un ruido fuerte ni por algún malestar, sino porque sentí que alguien me tocó la frente. Era una mano fría pero suave, nada agresiva, más bien reconfortante. Al abrir los ojos vi a una mujer a mi lado. Era una enfermera, eso sí, pero no como los demás. Su uniforme era distinto, no era como los de ahora, con pantalón y bata. Ella llevaba un vestido blanco almidonado y un gorrito clásico, de esos que ya no se usan.
Se veía joven, muy tranquila y su presencia, no sé cómo explicarlo, era serena. Me sonrió con mucha dulzura, me acomodó la sábana sobre el pecho y me dijo en voz baja, ya casi pasa lo peor. Después de eso cerré los ojos y me quedé dormido como si algo me hubiera soltado por dentro. Al día siguiente, todavía con la imagen fresca, le pregunté a la enfermera del turno quién era la compañera que había estado en la madrugada, la que me atendió alrededor de las 3. Me vio con cara de extrañeza. Me dijo que desde las 12 no se había acercado nadie a mi cama, que todas las enfermeras en turno estaban en otras áreas y que ninguna usaba ese tipo de uniforme. Aquí ya nadie viste de blanco por completo, me dijo, y menos con vestido. Eso ya no se usa. Me quedé callado. Nunca volví a verla, pero sí mejoré rápido, más rápido de lo que los doctores esperaban. Relato de Carlos T. El demonio que se hizo pasar por la planchada. Tenía un compañero en la universidad cuyo papá era guardia de seguridad en el Hospital San Alejandro del IMSS, acá en Puebla. Tal vez lo recuerden. Ese hospital fue abandonado después del terremoto del 19 de septiembre de 2017. Desde entonces, el edificio quedó vacío, pero aún así mantenían vigilancia para evitar que se metieran curiosos, exploradores urbanos o hasta saqueadores. El papá de mi amigo seguía trabajando ahí junto con otro vigilante. Hacían turnos de noche, solos, en un lugar enorme, oscuro y lleno de recuerdos pesados. Una noche estaban en la caseta de entrada, tomando café y platicando, cuando vieron dentro del hospital a una mujer vestida de blanco. Iba caminando por uno de los pasillos del primer piso, cruzando justo frente a una de las ventanas. Lo que más les llamó la atención fue que no era una vagabunda ni una exploradora. Era una mujer con uniforme de enfermera, impecable, uniforme almidonado, limpio, como si acabara de entrar a su turno. El papá de mi amigo agarró su linterna y fue a revisar. Entró al edificio sin encontrar a nadie en la planta baja. Todo estaba en silencio. Pero entonces escuchó un ruido en el segundo piso, justo donde antes estaba el área de oftalmología. Subió con cuidado pensando que tal vez se había metido alguien. Mientras caminaba por el pasillo, empezó a escuchar un llanto. Era el llanto de una mujer, pero no suave. Era como de alguien desesperada, contenida al mismo tiempo, que lloraba sin poder hablar. Entonces, de pronto, su radio tronó. Era su compañero, el otro guardia, que le hablaba con la voz rota, casi llorando. Le suplicaba que regresara ya, que saliera de ahí de inmediato. El papá de mi amigo bajó tan rápido como pudo y corrió de vuelta a la caseta. Al llegar, encontró al otro vigilante pálido, temblando, con ganas de llorar. Algunas lágrimas ya se asomaban de sus ojos. Tardó unos minutos en poder hablar bien y lo que le dijo lo dejó helado. Según ese guardia, desde la caseta vio cuando su compañero entró al hospital. Dijo que la enfermera iba justo detrás de él, casi pegada a su espalda. Pero el papá de mi amigo no la vio. El otro vigilante aseguró que cuando su compañero subió al segundo piso, la enfermera también lo hizo, pero flotando. No subió por las escaleras, subió recta, suspendida en el aire, como si el piso no existiera. Fue entonces cuando lo llamó por la radio, porque al mismo tiempo que él lo hacía, se empezaron a escuchar otras voces dentro del intercomunicador. Voces que no eran humanas. Una de ellas, muy clara, estaba repitiendo: tu alma es mía. Ese guardia no volvió a ser el mismo. Al día siguiente renunció. Hasta el día de hoy hay quienes piensan que esa figura era la planchada, pero estaba transformada. Otros dicen que era un demonio disfrazado de enfermera, usando esa imagen para aparecerse justo donde la muerte había pisado tantas veces. Relato de Luis C. El canto del Cristo fue.
Saludos nuevamente, Chris. Te escribo para compartirte un relato que viví durante la pandemia, cuando aún residía en Venezuela, en la capital del estado, Miranda, en la ciudad de Los Teques. En un sector llamado La Mata, rodeado de árboles frondosos y caminos quebrados por el tiempo, es muy común escuchar el canto de un ave a la que allá se le conoce como el Cristo fue. Su nombre no es casual. El trinar de ese pájaro parece decir su propio nombre. Cristo fue, Cristo fue. Y en la cultura popular venezolana se le considera un ave de mal agüero. Durante la pandemia, esa creencia tomó más fuerza que nunca. Cada vez que el ave cantaba, al poco tiempo alguna persona del sector fallecía. La coincidencia era tan frecuente, tan puntual, que todos comenzamos a tomarlo como una señal de advertencia. Mi madre, una mujer fuerte y admirable de 97 años, vivía en Caracas. Había sido muy sana toda su vida, pero ya los achaques propios de la edad empezaban a hacerse presentes. Mis hermanos y yo nos turnábamos para cuidarla por las noches y justo en ese periodo me encontraba de descanso en casa, compartiendo con mi esposa en el balcón. Recuerdo ese momento con absoluta claridad. El cielo estaba gris, el viento olía a encierro y a silencio. Y fue entonces cuando se posó sobre el cableado frente a nuestra casa un Cristo fue. Su canto fue tan fuerte, tan penetrante, que me llenó de rabia. Lo maldije, le grité que se fuera, le dije que se largara, que no era bienvenido ahí. El ave pareció responder. Se lanzó volando directamente hacia el frente de la casa como si quisiera estrellarse contra la pared, pero a escasos centímetros de la fachada se detuvo en el aire, como si una fuerza invisible lo detuviera. Quedó suspendido unos segundos y luego se alejó volando. No habían pasado ni 3 segundos cuando sonó el teléfono. Era mi hermana. Con voz entrecortada me dijo: Roger, mamá se durmió. Ese fue su último sueño. Mi madre se había ido. Desde ese día no puedo escuchar el canto del Cristofué sin que me hierva la sangre. Y aunque sé que el ave no tiene la culpa, que no es ella quien decide la muerte, no puedo evitar sentir rencor porque entiendo que su canto no es un crimen, sino una advertencia. Es un instrumento del misterio, del destino, del aviso. Gracias, Chris, por dar voz a historias como esta. Gracias a toda la comunidad que valora lo inexplicable. Con aprecio, el profesor Roger Liendo. El racimo maldito del Jueves Santo. Saludos, Chris, mis respetos para ti y para toda la audiencia de tu programa. Te escucho desde hace más de un año aquí en Corpus Christi, Texas. Y al enterarme de que estabas buscando relatos relacionados con Semana Santa, supe que tenía que compartirte esta experiencia que marcó mi adolescencia. Todo ocurrió hace algunos años cuando aún vivía en Chuspa, un pueblo costero del estado Vargas en Venezuela. Era Jueves Santo y unos primos y yo, todos entre 15 y 17 años, decidimos hacer una travesía a pie desde Chuspa hasta el pueblo cercano llamado Guayabal. Ese lugar es famoso por un río inmenso llamado Las Dos Puertas, nombre que recibe por dos enormes piedras que marcan la entrada de sus aguas. El camino no era fácil, pero para nosotros era una aventura. Y como todo joven con ganas de reírse y probar límites, en el trayecto decidimos recortar camino atravesando un conuco, un sembradío que parecía abandonado. Ahí, entre la maleza y los árboles, nos topamos con una mata de plátano descomunal. Tenía un racimo que superaba en tamaño a cualquiera de nosotros, increíblemente grande y tentador. Uno de mis primos, Luis Gerardo, dijo bromeando: a la vuelta nos llevamos ese racimo. Y así fue. De regreso, ya cansados por la caminata, nos acercamos al árbol y con mucho esfuerzo, sin machetes ni cuchillos, logramos tumbar el racimo. Nos turnamos para cargarlo sobre la espalda,
cada uno por unos minutos mientras los otros guiaban la salida del conuco. Lo que no sabíamos era que ahí comenzaría nuestro verdadero castigo. Durante más de 2 horas dimos vueltas sin poder encontrar la salida. Escuchábamos el ruido de los carros muy cerca a ambos lados, pero por más que intentábamos siempre regresábamos al mismo punto. Era como si el camino se moviera o nosotros estuviéramos dando vuelta en círculos. Fue entonces cuando mi primo César, al que apodamos el Bachaco, se detuvo de golpe y nos dijo muy serio: este conuco está rezado, dejemos esto aquí. Y lo hicimos, dejamos el racimo junto donde lo habíamos cortado. Solo así, como por arte de magia, pudimos salir del lugar y ubicar el camino de regreso a casa. Cuando contamos lo que nos pasó, los adultos no se sorprendieron. Nos dijeron que ese conuco era propiedad de una persona conocida en la zona y que se sabía que muchos dueños de tierras rezaban sus sembradíos para que nadie se atreviera a robarles. Después de eso, nunca más intentamos hacer nada extraño durante Semana Santa, y hasta el día de hoy, cada vez que alguien menciona esos días santos, me acuerdo de aquella caminata, del racimo maldito y del susto que nos puso a todos en nuestro lugar. Gracias, Cris, por dar voz a historias como esta, y gracias a todos los que, como yo, encontramos en este programa un rincón para recordar lo que no todos se atreven a contar. Con aprecio, profesor Roger Liendo. La cueva de la Petaca. A tan solo 2 horas de Monterrey, capital de Nuevo León, se encuentra el municipio de Linares. Muy cerca de ahí, entre caminos rurales y montes antiguos, está el poblado de la Petaca. Este lugar se ha hecho famoso no solo por los estados aledaños, sino incluso en los Estados Unidos, por ser tierra de curanderos, hechiceras y personajes que practican la brujería. Gente buscada por quienes necesitan limpias, curas para enfermedades, ayuda en el amor o soluciones a problemas financieros. Con el paso del tiempo, además de los supuestos milagros y secretos de sanación, también han surgido leyendas oscuras que se han vuelto parte del alma del pueblo. Una de las más conocidas es la historia de la cuerva de la Petaca, tan famosa que incluso fue inspiración para una canción del dúo norteño Carlos y José. Se dice que hace muchos años vivía en Linares un joven apuesto llamado Macario, quien se enamoró profundamente de una joven hermosísima llamada Mariana. Ella era la envidia de muchas mujeres y el deseo de muchos hombres. Sin embargo, entre todas las que la envidiaban, destacaba una en particular, la exnovia de Macario, una joven originaria de la Petaca, de la cual se decía que practicaba la brujería, y no solo eso, sino que tenía el oscuro don de transformarse en cuerva. La leyenda cuenta que cada noche esta cuerva sobrevolaba la casa de Mariana y se posaba en un gran pirul justo frente a su ventana. Desde ahí la vigilaba, la maldecía en silencio esperando el momento de arruinar su felicidad. Los vecinos comenzaron a notar su presencia y advirtieron a Mariana del peligro, asegurándole que esa cuerva no era un animal cualquiera. Pero Mariana, como muchas personas de ciudad, no creía en brujería. Se burló de los rumores y continuó con su vida sin darle importancia. Macario y Mariana siguieron con su relación y finalmente se comprometieron en matrimonio. La boda fue planeada con entusiasmo. Todo el pueblo hablaba de ellos, pero cuando la ex de Macario se enteró, lo enfrentó y se lanzó de una amenaza directa. Tú no te casarás con nadie que no sea yo. Él no le dio importancia pensando que eran celos, una pataleta pasajera. Y así llegó el gran día. La iglesia se llenó. Los invitados esperaban emocionados. Mariana, radiante, vestida de blanco, avanzó por el pasillo rumbo al altar del brazo de su padre. Pero justo cuando llegó frente al sacerdote, sucedió lo impensable. Mariana se desplomó al suelo sin emitir un solo sonido. Había muerto al instante.
El silencio se rompió con gritos, llantos y confusión. Nadie podía entender qué había pasado. La celebración se transformó en tragedia y de Macario nunca más se supo nada. Desapareció sin dejar rastro. Algunos dicen que huyó del dolor. Otros aseguran que fue la cuerva quien se lo llevó. Durante el velorio de Mariana, los asistentes juraron que un cuervo enorme se posó en la cima del pirul frente a su casa. Emitió un graznido extraño, que más que el sonido de un ave parecía una risa, una carcajada humana y diabólica. Luego, el cuervo alzó el vuelo y se internó en la oscuridad del ejido, dejando tras de sí el eco lejano de esa risa maldita. Desde entonces, a ese pirul nadie se le acerca, y cada vez que en la petaca se escucha el graznido de una cuerva en la noche, la gente se persigna, cierra puertas y reza en voz baja, porque todos saben que la cuerva de la petaca aún ronda el monte, aún vigila y aún castiga. Relato popular del municipio de Linares, Nuevo León, enviado por Blanca Salazar.